El billete colombiano de menor denominación es el billete de 1.000 pesos. En él están impresas varias cosas. Una de ellas es el rostro de un candidato a la presidencia a quien le quitaron la vida. Pero lo otro es una pequeña frase que dice: el pueblo es superior a sus dirigentes. Hoy, el país que quita a sus presidentes si gobiernan mal. De que gobiernen mal o bien no está en nuestras manos. Lo que queremos hoy es contarte la historia de aquel país sudamericano que no se aguanta un mal presidente. Entre 1997 y el año 2007, Ecuador tuvo 7 presidentes. 3 de ellos fueron destituidos por manifestaciones civiles como las que hoy enfrenta Lenín Moreno. Lenín Moreno es el actual presidente de Ecuador. A 2 años de asumir el cargo de presidente, Moreno vive el momento más difícil de su gestión: las protestas contra el retiro de subsidios al petróleo, producto de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha puesto al país patas arriba. Esto nos hace recordar que esta situación también ha pasado en otras ocasiones, y ya te las cuento. Las manifestaciones en las que los movimientos indígenas han tomado la batuta son las peores que vive el país desde el 2007, cuando se cerró una década de inestabilidad en Ecuador, que llevó a tener 7 presidentes, 3 de los cuales fueron destituidos. ¿Qué sucedió en estos 3 casos y cuán similares son las situaciones que enfrenta hoy el presidente Moreno? 1996-1997. Abdalá Bucaram. Abdalá, un hombre que nació en Guayaquil el 20 de febrero de 1952, abogado graduado de la Universidad de Guayaquil. Bucaram se destacó por ser un extrovertido candidato a la presidencia. Cantaba, tocaba su guitarra y hacía diferentes cosas que no eran propias de un presidente, ni hoy ni ayer. El 10 de agosto de 1996, Abdalá Bucaram llegó al poder de Ecuador. Duró apenas 6 meses en el cargo. Tiempo suficiente para haber sido acusado de desviar 17 millones de sucres recaudados en la Teletón de su país y de captar fondos en programas educativos. Igualmente, su hermano Jacobo fue imputado por obtener $1 millón siendo cabeza del sistema de aduanas. El paquetazo que elevó en 500% la tarifa eléctrica, la eliminación del subsidio al gas doméstico y el cobro en la atención de los hospitales públicos llevaron a que miles de ecuatorianos tomaran las calles de Quito exigiendo la salida de Bucaram del poder. El 7 de febrero de 1997, el Congreso invocó el artículo 100 de su Constitución, mediante la cual declaraba con incapacidad mental al mandatario y ordenaba su destitución del cargo. Algunos parlamentarios declaraban que él no tenía estabilidad emocional para dirigir el país. Poco después, Bucaram salió a las escaleras del Palacio Carondelet para anunciar que desconocía la medida adoptada por el Congreso. Hacia la medianoche de ese día, Ecuador tuvo 3 presidentes, Bucaram negándose a dejar el cargo, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, que se anunciaba como la sucesora constitucional, y Fabián Alarcón, designado por el Congreso. La inestabilidad se mantuvo hasta la madrugada siguiente, cuando Bucaram viajó a Guayaquil y estableció la base del Ejecutivo en dicha ciudad. Arteaga asumió la presidencia interina por unas horas, pues Alarcón fue reafirmado en el cargo. 3 días después, sin embargo, Bucaram huyó hacia Panamá, donde vivió hasta el año 2017. En ese año, la Corte Nacional de Justicia declaró la prescripción de los juicios de peculado que afrontaba Bucaram. En junio del 2017, regresó a Guayaquil y le dio su apoyo al presidente Lenín Moreno, presidente que hoy se encuentra en graves problemas. Siguiente hombre que perdió la presidencia, Yamil Mahuad. Estuvo desde el año de 1998 hasta el año 2000. El 10 de agosto de 1998, Yamil Mahuad pasó de ser alcalde de Quito a presidente de Ecuador, con la promesa de devolver la estabilidad al país. Tras el derrocamiento de Bucaram y la presidencia interina de Alarcón, una de las primeras acciones fue la de firmar un acuerdo de paz con el Perú.
sellada el 26 de octubre, que ponía fin al largo conflicto que mantenía el país ecuatoriano en la frontera. En 1999 estalló una crisis financiera en el país que derivó a un feriado bancario que capturó los ahorros de millones de ecuatorianos y originó el cierre de una treintena de bancos. Debido a la galopante inflación, Mauá decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. Además, el impacto del fenómeno del Niño terminó dando el golpe definitivo al mandatario ecuatoriano. El 21 de enero del año 2000, las calles de Quito y Guayaquil estaban tomadas exigiendo la salida de Mauá. Las marchas fueron encabezadas por la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la misma que hoy se levanta contra Lenín Moreno, y fueron apoyadas por la Fuerza Armada. El Congreso Nacional fue tomado por los manifestantes y luego llegaron hasta el Palacio de Carondelet. En Quito, Mauá fue destituido y se estableció un triunvirato conformado por el ejército, representado por el coronel Lucio Gutiérrez, la CONAIE y Antonio Vargas, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El triunvirato duró apenas unas horas. Ante la falta de apoyo internacional, el ejército decidió retirarse de la mesa y el 22 de enero del año 2000, el vicepresidente Gustavo Noboa juró como presidente de Ecuador. Con el Congreso instalado en Guayaquil, mantuvo el cargo hasta el 2003, cuando Lucio Gutiérrez ganó las elecciones. Mauá vive actualmente en los Estados Unidos y dicta clases en algunas universidades prestigiosas de este país. Siguiente derrocado, Lucio Gutiérrez. Desde el año 2003 hasta el 2005 estuvo en el poder. El 15 de enero del 2003 asumió la presidencia de Ecuador. El 8 de diciembre del 2004, el mandatario decidió sustituir a 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, lo que fue visto por la oposición como un intento de controlar el órgano judicial y facilitar el regreso de su aliado y expresidente Abdalá Bucaram. Gutiérrez tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y sus opositores lo llamaban dictócrata. 2 meses después, en febrero del 2005, 70.000 personas se manifestaban en las calles de Ecuador contra la medida del gobierno, llevando a los ministros del Interior, Jaime Damermal, y de Infraestructura, Jorge Pinos, a que dimitieran de sus cargos. El movimiento fue conocido como la Rebelión de los Forajidos y fue liderado por la élite académica quiteña. El gobierno perdió su mayoría parlamentaria mientras se incrementaban las protestas. El 14 de abril se decretó el estado de excepción, pero la medida solo duró 24 horas. Esto avivó las protestas que consiguieron que 4 días más tarde el Congreso anulara los nombramientos judiciales. La decisión no fue suficiente para los manifestantes, quienes comenzaron a exigir con más fuerza la salida del Ejecutivo. 2 días más tarde, el 20 de abril del 2005, el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, cierra las entradas a la capital y los militares deciden quitarle el apoyo a Gutiérrez, quien finalmente huye del Palacio de Carondelet en un helicóptero hacia Brasil, que le concede asilo político. Ante su salida del país, el Congreso lo destituyó por abandono del cargo y en su lugar asumió el vicepresidente Alfredo Palacio. Ecuador se destaca por ser un país que no se deja de sus presidentes si están haciendo las cosas mal. Sabemos que Rafael Correa estuvo por varios años en el poder y se fue por la puerta grande. No sabemos si fue buen presidente o no, no lo diremos en este canal, pero no lo derrocaron. Esto puso fin a la inestabilidad que llevaba el país ecuatoriano durante varios años, aunque hay que recordar que a Rafael Correa también se le levantó el pueblo un tiempo, dando efusivos discursos en los que se le veía muy enojado. Pero no entraremos en detalle con esto porque al fin y al cabo nunca lo quitaron del poder. Pero ahora en este 2019 volvió y se calentó el ambiente en Ecuador. Suscríbete, esto es Cultura General y este canal se llama Culturízate, entretiénete y aprende.